Buenas noches. Hoy voy a hablar en castellano sobre los Estados Unidos y su situación actual en vista de la masacre que hubo el día de ayer en Las Vegas, donde murieron más de 50 personas y alrededor de 500 heridos. Bueno, esto fue una de las mayores que ha sucedido en Estados Unidos, pero esto se viene repitiendo desde hace tiempo, empezando por la escuela de Columbine hace ya unos años. Y es un fenómeno que ciertamente se da con más facilidad en Estados Unidos que en otros lugares, porque las posibilidades de adquirir armas y portar armas en Estados Unidos son prácticamente irrestrictas, salvo hay excepciones. Pero se compran y venden armas con una facilidad increíble. En Estados Unidos se calcula por unas investigaciones que hizo el Congreso en Estados Unidos, por allá por el 2009, habían en poder de los ciudadanos, había alrededor de 310 millones de armas de fuego, de las cuales alrededor de 100 millones eran armas de puño y gran cantidad, y otros 100 millones de rifles, más las armas automáticas pero que tienen menos significativas. En Estados Unidos hay una cultura del uso de las armas que ya viene desde la fundación del país, y que viene también con una tradición anglosajona. Pero todas las constituciones no son eternas, se pueden ir modificando, se pueden ir haciéndoles modificaciones, amendment en inglés. Y sin embargo, la resistencia a este fenómeno es muy grande. Recordemos que el presidente Reagan también fue víctima de un atentado con un arma de fuego que salvó la vida milagrosamente. Creo que Buckley, que salió en libertad últimamente. Así que, y sin embargo, hubo uno de las personas que trabajaban en el servicio secreto de Estados Unidos, recibió también un impacto en la cabeza y sobrevivió y trabajó el resto de su vida para implementar una ley contra el uso de armas de fuego. Hay movimientos en Estados Unidos con respecto a este tema, pero la NRA, la National Rifle Association, es un lobby muy poderoso, y después también está sostenida por gran parte, especialmente en las zonas rurales en Estados Unidos, de personas que no solo practican el tiro y también caza. Sin embargo, es muy fácil observar en Estados Unidos, y se puede ver perfectamente bien en las fuentes abiertas de información, en periodismo, etcétera, los grupos que hay, y que están grupos como si fueran paramilitares. En la década del 70 había una sociedad que se llamaba John Birch Society. Después habían otras que se fueron formando, Minuteman, y así sucesivamente. Y en la actualidad siguen funcionando este tipo de sociedades, de grupos, de personas que con un cierto delirio piensan que Estados Unidos está bajo ataque de extranjeros, incluso
algunos contra las Naciones Unidas, es decir, cosas asombrosamente ridículas. Bueno, esto demuestra la desviación de la conducta social y una cierta patología en ese aspecto. Una patología social con el uso de las armas y la aportación de armas, que forma parte de una cultura, a mi juicio, desviada, pero bueno, es lo que Estados Unidos tiene en la actualidad. Eso nos demuestra que es una sociedad violenta y está exacerbada por los últimos, a partir del año 2003, de la invasión de Irak, que estuvo en guerra permanente. Antes fue la invasión a Afganistán, pero están en guerra permanente. Esto nos indica que dentro de las herramientas que tienen los países, en este caso el imperio sui generis que yo califico a Estados Unidos, que las otras herramientas, o sea, el peso que tenía, el peso político que tenía Estados Unidos en la década del 50, cuando era triunfante en la Segunda Guerra Mundial y con Europa destruida, Asia débil, Japón destruido, Alemania destruida. En esa década del 40 y el 50, donde se crearon las instituciones, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, eso fueron un par de décadas, del 50 y hasta principios del 60. Depende de las facetas que uno quiera analizar. Ya en el 60 comenzó para allá por el 60 en el tiempo de Kennedy antes, el tema de Vietnam, que después se fue incrementando con Johnson hasta que Estados Unidos entró de lleno en la guerra de Vietnam. Y entró con una falsa bandera en el Golfo de Tonkin, que después admitieron, creo que McNamara admitió muchísimos años después, de que no había habido ningún ataque. O sea, Estados Unidos trabaja con sus mitos, el mito de la democracia, el mito del mercado, el mito de la libertad, y eso la política exterior, y después a través de todo su aparato de difusión, lo que Gramsci llamaría la hegemonía cultural, Hollywood, por ejemplo. Y sin duda alguna que la sociedad norteamericana ha impactado a otras sociedades, adquiriendo los hábitos de la vida diaria de Estados Unidos, de la American Way of Living. Y tanto es así que, bueno, se ha impuesto las cadenas que venden hamburguesas, las bebidas que tienen ellos, en fin. Hasta si uno observa que la juventud en Estados Unidos tomaba cerveza permanentemente en las esquinas, en hangouts y todas esas cosas, y eso los antropólogos le dicen difusión, se fue difundiendo, y tanto es así que en nuestras sociedades también vemos los hábitos que tiene la juventud, que son hábitos aprendidos de otras sociedades, que en este caso son las sociedades hegemónicas, que también tienen la hegemonía cultural, y las otras, o sea, con la transculturación absorben eso.
es notable. Por ejemplo, había un ejemplo que en la Unión Soviética pagaban fortunas, entre comillas, por los jeans americanos. Estoy hablando de la década del 70, el 80. Por supuesto no fueron fortunas, pero para los recursos de los habitantes, de los ciudadanos soviéticos, especialmente los jóvenes, que estaban muy impactados por ese estilo de vida difundido, lo que ellos le decían samizdat, algo así. Bien, este comentario viene a raíz de esta masacre inaudita. Lo notable es que ningún político, empezando por el presidente, hablan por ejemplo, del el mal, evil, el mal, el diablo, pero no hablan de la raíz, que es la tenencia de armas de fuego en poder de las personas, de los civiles. En este caso tenía 10 armas de largo calibre, de alto calibre, automáticas y modificadas para tipo casi como ametralladora. Se podía sentir en los videos que surgieron en las redes sociales. Los políticos es muy difícil en Estados Unidos que vayan en contra de los lobbies tan poderosos como el NRA. Si bien hay por supuesto que siempre la relación puede ser dialéctica a veces, pero es fluida entre los republicanos y los demócratas, que en realidad hay diferencias muy leves solamente en los temas puntuales, pero ambos partidos están dominados por lo que se llama Corporate America, o sea, las empresas que en inglés le dicen las corporaciones, que han hecho prácticamente como si un golpe de Estado, en términos eufemísticos, pero sí han capturado el gobierno de Estados Unidos, que en realidad las corporaciones, eso es una abstracción, son los principales stockholders, los principales accionistas, que son siempre ese famoso el 1 del 1%. Y aún pensando que también están los adláteres de este pequeño grupo de 1000 personas, que son los billionaires, pero también hay unos 290.000 personas que tienen también poder económico. Y toda esta gente son los que han prácticamente tomado el poder político. El económico lo tienen de hecho, y marcan el ritmo de Estados Unidos en la política doméstica y en la política exterior. Ahora, en la política doméstica en Estados Unidos siempre se habla de la diferencia, el gap entre los que tienen y los que no tienen. En inglés le dicen haves and haves not, o sea, los que tienen y los pobres. En Estados Unidos a los que quedan muy pobres, que ganan menos de $25.000 por año, le dicen working poor, los trabajadores pobres. Y después el ingreso en Estados Unidos está en una media de alrededor de $45.000, $50.000 anuales para la clase media, y van subiendo a $75.100 y $120.000, y después
hacia arriba. Estos temas que se tocan siempre como si fueran fracturas o fallas dentro del sistema, pero nunca se ataca al sistema en sí, que es el problema principal, porque el problema principal es el sistema capitalista, que va produciendo las diversas etapas, la etapa de acumulación, la industrial, la postindustrial, y estamos en la etapa en Estados Unidos, país hegemónico, financiera. Esto ya arrancó en la época de Bill Clinton, y cuando él habló de que el Estado grande ya era algo del pasado. Lo mismo, tomó casi la misma postura que Reagan en la década del 80. Pero esto de larga data, porque viene ya debilitándose los movimientos gremiales en la década del 60, el 70, y prácticamente ya tienen muy poca influencia en el Partido Demócrata, que fue el que tradicionalmente, supuestamente, representaba a los asalariados o trabajadores, como quiere decir. En inglés le dicen blue collar. Blue collar es los que usan el cuello azul, o sea, los que trabajaban con los overoles en tiempos pasados. Entonces, estamos ante una sociedad que se ha puesto de moda entre algunos académicos pensar y hablar sobre el colapso del imperio americano. Y todos toman puntos de referencia, cuáles son los síntomas que puede ser. Evidentemente de que la década, o sea, la historia no se vuelve a repetir. La década del 40 y del 50 y hasta el 60 ya no se va a repetir otra vez, donde sí Estados Unidos tenía prácticamente, salvo la Unión Soviética, China nunca fue un peligro para Estados Unidos. Estoy hablando de la década del 50 y del 60, y incluso hasta el 70, porque China estaba con Mao, estaban imbuidos en la revolución cultural, etcétera, etcétera, y progresaba bastante poco. Además, hizo varios experimentos fallidos. Pero las cosas cambiaron con Deng Xiaoping, allá por el año 75, cuando se restituyó en China, y China ya cambió en los últimos 30 años para ser un país capitalista dirigido por el Partido Comunista, que es un partido nacionalista. Pero sí, esa época ya no, como todo en la historia, no se vuelve a repetir de la misma forma. Evidentemente de que tiene problemas serios, tiene problemas sociales serios, pero que los podrían resolver si hubiera voluntad, pero la filosofía del sistema en sí no lo permite, porque algunos estudios del el ingreso básico asegurado hablan de menos de 150.000 billones de dólares para darle un ingreso a todas las personas que no tienen ingresos, y podrían sacar de la pobreza alrededor de 40 millones de personas. Incluso algunos dicen que hacen los números
ajustan los números y eso sería, algunos hablan hasta de 3 trillones, que ya es una cifra muy importante. Pero un país que su filosofía no lo permite, porque es una filosofía individualista y basada en el egoísmo, entonces ellos usan la palabra, me acuerdo Bush usaba siempre que ellos usaban la palabra compasión. El Estado tenía que tener compasión. No, el Estado no tiene compasión, tiene que tener obligación de redistribuir y estar presente cuando las circunstancias lo demanden. El caso, para los que no conocen mucho Estados Unidos, pero incluso puedo admitir que a mí me asombró cuando el temporal de Katrina, que fue en el sur de Estados Unidos, y uno veía una pobreza que no se imaginaba, si bien la pobreza existe, pero no en semejante magnitud. Y ahora con los huracanes también admiten de que el Estado no proporcionó todas las defensas necesarias y la asistencia necesaria, porque no creen en esa filosofía. El caso contrario, que sería Cuba, donde están preparados, dentro de las posibilidades de ellos económicas, y hay un sistema más amplio de colaboración entre la población, pero es una sociedad que tiene raíces más colectivistas que individualistas, por lo menos hasta el momento. Bien, se habla también del sueño americano. Bueno, el sueño americano es un mito que se usa siempre para pensar que en Estados Unidos aquella persona que se lo propone puede llegar. Y no es así. Algunos llegan, pero son los menos. Los demás se quedan en el camino o siguen la vida de trabajadores asalariados o lo que fuere. Y ahora ese tipo de mito ya parte de la población lo pone en duda, porque pensemos que el mito es una narración fantasiosa de algo que, bueno, no es, acá usamos la palabra mito en el sentido del mito del sueño americano, pero bueno, ya venía de los griegos. Y sí, es bien manejado por las minorías para manejar a las mayorías. Ahora, cuando estas desilusiones van, la gran masa de la población, o gran parte de la masa de la población, va tomando nota de que esas ideas, sobre todo en el aspecto doméstico, de que la idea de que iban a progresar, de que cada generación iba a ser más rica, van a tener más posibilidades que la generación anterior. Bueno, eso pasó en la década del 40, el 50, el 60, y después ya la cosa fue cambiando. Por el 80 ya la cosa fue cambiando, sin ser cuando hablamos de Estados Unidos tenemos que pensar que tienen un ingreso per cápita cerca de los $55.000 per cápita. Entonces, si bien no tienen los mismos estándares que podrían haber tenido en otras de las generaciones anteriores, tampoco podemos decir de que está en colapso en la actualidad. Hay colapsos sociales, hay desviaciones sociales, sin duda, sin duda.
pero es una sociedad afluente. Y el tema que surge con la frontera con México, la famosa pared que piensa hacer, que ya hay muchas zonas donde están estas barreras, en la zona de California y a lo largo del río del río Colorado, no, bueno, ya me va a entrar a la memoria. Y que a los inmigrantes en su época le decían wetbacks, porque se mojaban la espalda para cruzar. Pero del año 2000 a la fecha han muerto alrededor de 6.000 personas, por lo menos fueron 6.000 cuerpos que encontraron en las fronteras y en los desiertos que hay cerca de las fronteras. Y esto también nos habla de los dramas de Centroamérica, que son la mayoría de las personas que tratan de inmigrar en Estados Unidos, y que sin duda alguna van a vivir mucho mejor. Son todos campesinos sin grandes habilidades, unskilled workers, pero sin embargo por poco que les paguen en Estados Unidos es mucho más que lo que reciben en sus países. Y eso también es otro tema, porque con el NAFTA, North American Free Trade Association, quebraron la vida de las comunidades rurales, y se fue incorporando a los mercados el agrobusiness de Estados Unidos especialmente, y obligaban a usar los fertilizantes, Monsanto entre ellos, y eso también sucedió en Colombia y otros países. Ahora bien, cuando hablamos del American Dream, tenemos que hablar también del alma de América, que eso todos los países tienen un trasfondo, que podríamos hablar si bien no del alma, podríamos hablar, en inglés dicen soul, pero podemos hablar de un carácter nacional, o un patrón de conducta colectivo entre gran parte de la población. Se da el fenómeno al producirse esta fase financiera del capitalismo, que las empresas financieras, las organizaciones, Goldman Sachs y los grandes bancos de inversión, dirigidos también por Rockefeller y por todas esas grandes familias poderosísimas ya desde principios del siglo anterior, se van haciendo como prácticamente es una oligarquía. Una oligarquía que ha tomado el poder político. Siempre tuvieron gran influencia en el poder político, pero en la actualidad tienen un control muy grande. Y entonces este tipo de movimientos tendríamos que retrotraernos a Alemania del 30, Italia también, España sería un capítulo aparte, que eran los dictadores de corte fascista. En Estados Unidos no podemos hablar de fascismo, pero pues sí podemos hablar fascistoide. Sí, tal vez sí, y encarado por el presidente que tienen, por Donald Trump, que es un personaje de televisión. Él trabajaba, dirigía el reality show,
really show. Pero sí, y hay un gran sector que se sienten atraídos porque ven el colapso de sus ideales y alguien que les habla que los va a hacer grande de vuelta. Bueno, también había un señor en Alemania en la década del 30 que iba a ser también Deutschland über alles. Y bueno, también había otro señor en Italia que también hablaba del pasado imperial romano. Y Adolf Hitler hablaba de Germania, la Alemania. Y bueno, no quiero decir que sea exacto, pero hay rasgos lo suficientemente fuertes como para caracterizarlo de cierta manera a este señor que es el presidente de Estados Unidos, que usa también ese mismo tipo de técnicas y de autoritarismo, con rasgos megalomaníacos. Y tanto es así que utilizó el podio de las Naciones Unidas para atacar verbalmente a Corea del Norte, diciendo que iba a ser una lluvia de fuego. Eso está, por supuesto que la Carta de las Naciones Unidas condena la agresión. Bueno, esto fue una agresión verbal, pero están las agresiones de invasiones como el caso de Irán, Afganistán, Libia, Yugoslavia, etc. Bueno, acá tengo las cifras. El Congressional Research Service estableció en el 2009 que había 310 millones de armas en poder de los particulares en Estados Unidos, 114 de armas de fuego de puño, 110 millones de rifles y 80 millones de shotguns. Bueno, y así vamos viendo la situación que se encuentra Estados Unidos en la actualidad. Es una sociedad que se la maneja con el culto a las celebridades, y por primera vez en los últimos años bajó la expectativa de vida, bajando a niveles anteriores a 1993. Ahora, siguiendo con el tema de las armas de fuego, dentro de los países avanzados e industrializados, Estados Unidos tiene alrededor de 27 asesinatos por día por armas de fuego. Y si tomamos Australia, Islandia, Noruega, están todos alrededor entre menos de 5 personas por día. En fin, hablando también, tomando en cuenta la población. Estados Unidos, que es el 5% de la población mundial, tiene el 30% de las masacres violentas con armas de fuego. Y si pensamos que desde el 9/11 los ataques terroristas que hubo en Estados Unidos produjeron alrededor de una persona muerta por año. En cambio, a partir del 9/11 que eran, estaban los 9/11 del 2001, se
se produjeron 10.000 norteamericanos muertos por armas de fuego por otros norteamericanos. Bueno, así están las cosas, y este comentario justamente que hago en términos muy generales de Estados Unidos es por este ataque reciente terrible de Las Vegas. John Galtung habla de las contradicciones que tiene Estados Unidos, que se refuerzan mutuamente, y habla de la fase del declive, hablando de el fascismo reaccionario más la violencia global. La visión que tienen en Estados Unidos como excepcionalismo, el excepcionalismo americano. La creencia generalizada que representan el bien y los otros, los países que atacan, el mal. Como Bush había el eje de la maldad, que hablaba de Irán, Irak y Corea del Norte. Y en la actualidad se habla del culto al Estado poderoso y el culto al líder poderoso, que eso es notable, porque uno de los motivos también que mucha gente admira, porque es un país individualista, y aquella persona que es multimillonaria, billionaires como ellos dicen, pues bien, son admirados, porque dice, es una persona triunfadora. Y cuando el que es triunfador habla como este señor, con esa soberbia, sin embargo aparentemente tiene sus seguidores. Siguiendo con Galtung, habla de la incapacidad estructural de resolver las tensiones y las contradicciones. Lo interesante que habla es la pérdida del poder político y la pérdida parcialmente del poder político interno y la pérdida del poder estructural. Porque el tema está que Estados Unidos siempre ha dirigido también a través de las minorías dominantes en otros países. El caso bien conocido, los casos en casi todos los países del mundo donde Estados Unidos tenía intereses. En Sudamérica está a la vista de todos, menos los países que no pudo, que fue Cuba, y en la actualidad hasta cierto punto Venezuela, hasta cierto punto. Pero cuando las minorías de cada país empiezan a perder confianza en el país rector, hegemónico, el caso de las minorías argentinas, por ejemplo, un país donde yo vivo, sienten gran admiración siempre y están vinculados a Estados Unidos, salvo a veces cuando ha estado Argentina es un caso muy especial, casi atípico, porque sí, es uno de los países, de los pocos países que siempre fueron difíciles, minorías difíciles, no fueron lo suficientemente obedientes como otras minorías de otros países de la región. Sin embargo, en última instancia, siempre Estados Unidos se impone. No voy a hacer historia de la Argentina, porque el caso del peronismo es un caso especial, y también le trajo a la Argentina aislamiento en la década del 50 y del 60, cuando Estados Unidos estaba absolutamente en su apogeo.
Galton habla también de los problemas económicos, los militares, los culturales, las tensiones con el Vietnam y otras religiones, y los sociales, la falsedad del sueño americanos y la realidad de la vida, que bueno, hace que lo he tocado anteriormente. También otro de los puntos que se hablan siempre en los colapsos de las naciones, para hablar el pensamiento mágico, es propio de un infantilismo social. Las ligaciones, los lazos sociales, o sea, y en este caso en las sociedades que están los lazos colectivos y los lazos individuales, que en una sociedad tienen que, o en sentido horizontal o en sentido vertical. Y esto es interesante, o sea, como los deseos infantiles, o sea, el deseo de ser omnipotentes. Y bueno, como en todas las sociedades, en general la corrupción fue increyendo hasta ser ya en Estados Unidos todos desconfían de las élites dominantes y de los políticos, o sea, es un... Sin embargo, por ejemplo, Trump hablaba del lodo que era en Washington, el lodo, el fango, el pantano, swamp, y siempre se hace en forma indirecta. Swamp es el pantano de Washington, y después en los pueblos le dicen Main Street. Main Street en los pueblitos es la calle principal. Esos son también los eufemismos que usan regularmente. Efectivamente, también se ve como signos de decadencia la lujuria amoral, la ambición por la plata, la violencia, el sexo desorbitado en los medios de comunicación. Y hay un fenómeno que es la falta de cultura general de la población. Pero esto, Estados Unidos siempre está bajo la lupa, porque estos fenómenos también se dan en muchísimas regiones del mundo, salvo rarísimas excepciones donde la población puede estar más desarrollada o en niveles éticos morales más altos. Yo diría que son los países escandinavos que marcan el patrón a seguir dentro de lo que es el mundo hoy, lo que es el mundo y no lo que uno quisiera que fuera. Y entonces la socialdemocracia escandinava, en Suecia, Noruega, por múltiples causas, también en Dinamarca, y ya menor en otros países, son los países que en todos los índices que encontramos siempre tienen los mejores índices. Y sí, sin duda alguna, pero después hablemos de lo que son los países de Centroamérica, los países de Sudamérica, donde la corrupción está
a plena luz, y cada país con sus peculiaridades de desviación social. Eso no quita de que haya gente que obviamente sigue su vida normal, pero hablando en términos sociológicos. Y entonces, si bien Estados Unidos tiene todo este tipo de problemas, yo creo que también en Centroamérica, Sudamérica, no hablemos de África y Asia, hay países en Europa que probablemente están en mejores niveles socioculturales que de Estados Unidos, sí, sin duda, pero tienen los problemas de la Unión Europea, del euro, y se están siendo afectados también. Siempre la parte vulnerable de la población, que es la clase media baja, el sector o clase trabajadora, y los jóvenes. Y se da el caso en Europa, que el desempleo en España de la juventud es enorme, en Grecia están también en muy mala situación, en Italia y en Francia están más o menos manejados, pero tienen otro tipo de problemas. Pero el tema de hoy era por hablar así a grandes rasgos de Estados Unidos y su situación al presente. Bueno, esto es lo que hoy quisiera decir por hoy. Muchas gracias.